Don José Ramón de Juanes Pardo es consultor senior de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y participan en ella don Jaime Pérez Martín, presidente de la Asociación Española de Vacunología de Murcia, que hablará sobre las nuevas estrategias en la prevención de la gripe. Don Federico Martínón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, hablará sobre el futuro de la vacunación antineumocócica. Bienvenido. Y doña Pilar Arrazola Martínez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, hablará sobre la vacunación a lo largo de la vida. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. ¿Nos vas a contar lo que dijeron ayer? Buenos días a todos y todas. Encantado de estar aquí otro año más por diversos motivos. Primero, por el trabajo incansable de Paco, del profesor Jiménez. La verdad es que si tuviese que recordar algunas anécdotas sobre estas jornadas, iban a ser indescriptibles, enormes. Pero antes de presentar a los ponentes que les acaban de presentar, y que siempre parto de la base, que a quien quieren oír ustedes es a los ponentes, no al moderador. Sin embargo, llevo dentro de mi corazón el premio, no sé si directamente o por enchufe, pero el premio Balmis del año pasado que me dieron. Muchísimas gracias por entonces, por ahora y por siempre, Paco. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con los ponentes directamente. Tienen aquí tenían la diapositiva, bueno, esa que está ahí, en donde me refiero que cada uno sabe ubicarse. Yo creo que, independientemente de lo que cada uno de nosotros sepamos, van a ser tres ponentes excepcionales. El primero, como profesor de la Universidad de Santiago y jefe de servicio de pediatría, y está en numerosos congresos y en numerosas partes de investigación. El segundo me refiero que va a ser una persona que es, entre ellas me refiero, y se adelantará a él, que es naturalmente Jaime Pérez, que más que nada para nosotros presidente de la AEV, Asociación Española de Vacunología, entre otras cosas, además de sus puestos oficiales en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y la tercera, la doctora Arrazola. No voy a decir mucho de ella porque es la jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital 12 de Octubre y desde que lo es no saben ustedes lo que ha mejorado ese servicio. Por lo tanto, en principio, le doy la palabra directamente al primer ponente, a Jaime, directamente cuando tú quieras. Son escrupulosos en el tiempo y yo, habitualmente, cuando se pasan mucho del tiempo, me empiezo a levantar y a hacer como que no les miro. Perfecto. Probablemente en 2 o 3 años me operarán de la rodilla. Sin prisa, sin prisa. Bueno, Jaime. Bueno, lo primero de todo, gracias a Paco Jiménez por la invitación y gracias al profesor de Juanes por la presentación. La verdad es que el profesor de Juanes, cuando empezábamos en esto, íbamos a sus jornadas, siempre me parecía una persona temible y luego conociéndole realmente es una maravilla de persona. Bueno, este es mi potencial conflicto de intereses. Y la gripe, bueno, una de las cuestiones que tenemos con la gripe es que como ahora todas las enfermedades respiratorias se vigilan de forma continuada, el informe anual de gripe, que siempre estaba a finales de septiembre como tarde, ahora todavía no tenemos el informe anual de gripe de la temporada 2022-23. Son esas cosas que pasan con la evolución de la epidemiología.
La temporada más cruenta de gripe que hemos tenido en los últimos años fue la de 2017-2018. Como podéis ver, bueno, pues 700.000 casos, 52.000 hospitalizaciones, 14.000 complicaciones graves y cerca de 15.000 muertes relacionadas con la gripe ese año. La vacuna evitó un 39% de las muertes posibles y se consiguió una cobertura de vacunación aquel año del 56%. El año siguiente, el número de muertes atribuibles, en vez de 15.000, fueron 4.000 y el número de ingresos en UCI, 1.800. Las muertes evitadas, un 37%, y las coberturas también muy similares. Es decir, es muy variable en su presentación epidemiológica y en su gravedad, pero todos los años la gripe causa miles de muertes. Esta es del informe anual de la temporada 21-22, las gráficas comparadas de incidencia y de gravedad de las últimas temporadas. Y como podéis ver, la tasa del año 2017-18, que es la azul, la primera que está aquí, vamos a ver si esta, fue la más alta de todas, que es la que hemos comentado, de las 15.000 muertes. Y luego la segunda de mayor intensidad fue la del 19-20. Las del año 2018-19 y las del año 21-22 fueron tasas y gripes relativamente pues mucho más leves, mucho más modestas, ¿no? En cuanto a incidencia y en cuanto a compromiso del sistema. ¿Y cómo están las coberturas? Pues las coberturas, hemos tenido unas coberturas récord en el año 2021 en población mayor de 64 años, que llegamos a un 70% y subieron de forma muy importante el año de la pandemia con un 66, bajando el año siguiente con un 60, prácticamente un 65. Y en embarazadas nos pasa un poco lo mismo y en personal sanitario nos pasa un poco lo mismo. Realmente hemos tenido 65 y hemos bajado hasta el 54. Y la cuestión es, lo que hay que ver sobre todo es cómo va este año la campaña, ¿no? Porque es una cosa clave a la hora de ver si nos consolidamos por lo menos en ese 60 y pico o volvemos a bajar a las cifras del 50 y pico. La sensación y algunos estudios lo que informan es que una vez que te has vacunado una vez es más fácil seguir vacunándote. Entonces, eso es una cuestión importante, ver si esto se confirma y por lo menos la subida debido a la pandemia tenemos un mantenimiento en esas cifras que son insuficientes, pero que por lo menos son mejores que antes de la pandemia. Y lo que está claro es que mientras sigamos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo hasta ahora, las coberturas va a ser muy complicado que subamos. O sea, tenemos que mejorar esas estrategias porque si no pues estaremos limitados a ese 60 y pico y nunca llegar al 75%, que sería el objetivo que tenemos marcado y que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Y en la última temporada hay varios estudios de efectividad, de forma muy breve. Este es un estudio de efectividad en 6 países europeos, publicado en Eurosurveillance, que participa España, y frente a hospitalización, la efectividad que miden es del 29% en el grupo de todas las edades, perdón, de mayores de 65. Y en este otro estudio, que es de Escocia, era de un 27%, es decir, efectividades frente a hospitalización moderadas, pero teniendo en cuenta la gran carga de enfermedad, el impacto al final de las muertes y las hospitalizaciones evitadas en una enfermedad de tanta incidencia es alta. Y este es un estudio recientemente publicado por el Grupo de Navarra que mide la efectividad de la temporada 2022-23 frente a hospitalización y lo que va en mayores de 65 años es de un 25% la efectividad ajustada y en toda la población diana de un 31%, aunque es verdad que el 25%, probablemente por el tamaño muestral, no llega a la significación estadística. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no vamos a entrar en tipos de vacunas, porque eso se llevaría mucho más tiempo, pero Navarra es verdad que usa únicamente vacuna convencional. Y este es un trabajo que publicaron en el Morbidity Mortality muy recientemente del Cono Sur, efectividad de la vacuna aplicada justo la que se acaba de administrar en el Cono Sur. Es un estudio de efectividad de interim y como podéis ver, frente a hospitalización ajustada estaría en un 52% y en los adultos mayores casi un 38%. Lo interesante de este estudio es que los autores y los comentarios del Morbidity Mortality es
que es previsible que estas efectividades se pudieran mantener esta temporada que viene, o sea, en la que estamos empezando con la vacuna que tenemos ahora mismo disponible en el hemisferio norte. ¿Y cuáles son las novedades más importantes de la campaña realmente? Pues incorporamos a las personas de 60 a 64 años en todo el país, porque antes había comunidades que teníamos mayores de 60 y otras mayores de 64. Incorporamos fumadores, que era una cuestión que estaba desde hace tiempo en el tintero, pero no se acaba de incorporar nunca, e incorporamos de forma nacional los niños entre 6 y 59 meses, que como sabéis, bueno, pues hubo varias comunidades que los incorporamos la temporada pasada. Y otra novedad, que es bastante reciente, a raíz de un póster que se presentó en el IDE Week de este mes pasado, este mes de octubre, es que Astra ha solicitado el cambio de ficha técnica para que su vacuna intranasal se pueda administrar en casa. Que esto puede ser muy útil. A mí personalmente, como salubrista y como persona que de los registros, me horroriza un poco, me vais a perdonar, pero es una novedad importante en cuanto que esta vacuna, si la FDA lo aprueba, la próxima temporada se podría administrar en casa sin ningún profesional sanitario. Yo os digo, a mí, como me gusta que todo esté registrado, esto me mueve algunas dudas, ¿no? Y luego otra novedad importante en la gripe fue las recomendaciones de la OMS que se hicieron este año para la composición de las vacunas del hemisferio sur para la próxima temporada. Prácticamente finales de septiembre, creo que fue el último viernes de septiembre, cuando la OMS no nos sorprendió, pero bueno, yo creo que no se esperaba tan pronto la desaparición, o sea, la no recomendación de incluir el linaje Yamagata, porque el linaje Yamagata llevaba desde marzo de 2020 sin haberse aislado, solamente había habido aislamientos derivados de la vacuna, con lo cual ya la recomendación es en principio su recomendación era volver a vacuna trivalente, como podéis ver aquí. Habrá que ver si en febrero, cuando dicen las recomendaciones para el hemisferio norte, para la temporada 2024-25, se conservan este tipo de recomendaciones, que es lo previsible. Lo cierto es que todavía es muy complicado que el año que viene tengamos vacunas trivalentes, porque hay que hacer cambios y no se puede ser tan rápido a veces. Pero la gran novedad yo creo que este año es la vacunación de niños, ¿no? Y bueno, la vacunación de niños es una cuestión que teníamos pendiente desde hace tiempo, que la EP en su comité de vacunas lo recomendó hace varios años, pero que la motivación es clara. Primero, las consultas de atención primaria, como veremos, son más de 50.000 anuales, pero luego es que cuando vas a la hospitalización en 3 de las 7 temporadas previas a la pandemia, es mayor la hospitalización en niños menores de 5 años que en población de más de 65 años, como podéis ver en esta gráfica de aquí. Las consultas, como veis, aproximadamente 58.000 al año en esas 7 temporadas, mientras que en los mayores de 65 son 37.000 consultas, las hospitalizaciones más de 4.000, con 249 ingresos en UCI al año, y los fallecimientos registrados son pocos, afortunadamente, menos de 5 fallecimientos al año, pero cuando vas a estimaciones de fallecimientos, que al final es como se miden estas patologías no fáciles de registrar, la media de todas esas temporadas era 28 fallecimientos anuales y 56, se llegó a un máximo de 56 fallecimientos en la temporada 2017-2018. Es decir, una carga de enfermedad muy alta. Y además, una cuestión importante es que el 68% de los niños que ingresaban no tenían ningún factor de riesgo antes del ingreso, y que el 56% no tenían ningún factor de riesgo de los que ingresaban en UCI. Es decir, aunque vacunáramos bien a todos los niños de riesgo, no conseguiríamos cubrir estos niños. Y además sabemos en diferentes trabajos, estos son 2 trabajos que cifran la estimación de la cobertura vacunal en grupos de riesgo en niños de entre el 10 y el 15% para la gripe. Es decir, aunque vacunáramos a todos los niños de riesgo, los sanos que ingresan no los conseguiríamos evitar, pero es que además sabemos que no vacunamos correctamente a los grupos de riesgo. Personalmente me gusta más el argumento de es necesario porque aunque vacunemos a todos no llegamos, pero también hay que tener en cuenta este.
Entonces, bueno, sabéis que empezó en Estados Unidos hace ya 2 décadas la vacunación infantil y ha seguido en varios países. En Europa, la Organización Mundial de la Salud dictó una recomendación en el año 2012 y en Europa el CDC hizo un documento en que no recomendaba, pero sí que ponía en valor la vacunación infantil. Ha habido muchos países y el año pasado, ya en octubre de 2022, se incorporó para el calendario de 2023. Además, la característica de la vacuna infantil es que en los niños la vacuna tiene unas cifras de eficacia y de efectividad incluso más altas que en los adultos, ¿no? De media, frente a hospitalización, entre el 41 y el 62, pero hay muchos años que llega a más del 70, y frente a formas graves entre el 50 y el 75. Cifras que en general no alcanzamos en la población mayor. Y bueno, os voy a comentar brevemente la experiencia de Murcia con esta vacunación, ¿no? Sabéis que hubo 3 comunidades, Galicia, Andalucía y nosotros, que el año pasado comenzamos. Y el motivo de comenzar fue porque creíamos, primero, que había un documento técnico que avalaba, segundo, que en lo que pudiéramos evitar una temporada epidémica de gripe que se podía sumar a VRS y a COVID, teníamos que hacer lo que estuviera en nuestras manos y sobre todo, al final, que nos apoyaron nuestros jefes, evidentemente. Entonces, teníamos 2 vacunas disponibles, la inactivada para los niños menores de 2 años y la atenuada para los niños de 24 a 59 meses. Lo que hicimos fue infografías variadísimas que mandábamos a los padres a través de mensajes de texto a los móviles de forma continuada. Realmente lo que hacíamos era mandar un mensaje de texto con un enlace a diferentes infografías informativas y lo mandábamos no una vez, sino varias veces. Además, utilizamos los grupos de trabajo, los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram de los colegios a través de la Consejería de Educación. Y utilizamos Twitter porque Antonio me parece que salía por aquí en un vídeo, en una foto, pero en cualquier caso fueron muchos los profesionales, tanto pediatras como enfermeras, que les pedimos que colgaran en Twitter la recomendación de la vacunación. Presentamos en rueda de prensa, hicimos partícipes a sociedades científicas y luego además hicimos otra cosa, que es que a los 10 días de la vacunación mandábamos un mensaje a los padres felicitándoles por la protección de su hijo y les decíamos que extendieran la buena nueva al resto del mundo. Entonces además surgió y pudimos hacer una vacunación escolar a través de un pilotaje que hicimos en 7 zonas básicas de salud, en 24 centros escolares. El pilotaje ya fue muy avanzado. Nosotros empezamos la campaña el 5 de noviembre y el pilotaje lo montamos prácticamente en diciembre, ¿no? Con lo cual lo que vimos son un aumento de coberturas de aproximadamente el 20%. Teníamos una pegatina que era el olfatín, un vídeo con un perro, que lo seguimos teniendo, en el que ahora una preventivista que está aquí en Almería, pero que estaba en aquel momento formándose, participó vivamente, que es Senay, que estará por ahí atrás. Y luego, desde servicios centrales se hacían muchas cosas, pero luego las áreas se hacían muchas cosas también. Sobre todo las áreas más activas y los equipos más activos al final conseguían mejores coberturas. En concreto el área 4, que es una de nuestras áreas más activas, pues realizaba actuaciones de días sin cita, etcétera, que yo creo que es fundamental para conseguir mayores coberturas. Además, habilitamos en los hospitales para que los niños en preventiva se vacunaran cuando iban a consulta a pediatría, pero luego se vacunaban en preventiva a los niños que tenían cualquier patología que recomendaba la vacunación. Y las coberturas que conseguimos fue aproximadamente un 45%, con muy pocas diferencias entre grupos de edad. Pero fijaos las diferencias tan importantes por municipio. Realmente, por municipio y por equipo, son diferencias muy importantes en cobertura, con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque todavía no es una vacuna que esté totalmente establecida, con lo cual es muy fundamental que todos los equipos trabajen. Y fijaos, este año que hemos empezado la vacunación escolar, hemos vacunado en las escuelas a los niños nacidos en el 2019 y en el 2020, que son las barras amarillas y azules. Hemos ya conseguido el 50%, que es el objetivo de cobertura para esos grupos, y estamos en el 30% de la media regional. Tiene muchos efectos beneficiosos la vacunación escolar de gripe. Lo primero es que vamos a conseguir coberturas más altas. Estas son muy provisionales porque todavía no están todas registradas. Hay un problema de registro, que tenemos un decalaje muy importante en las vacunaciones escolares a la hora del registro. Estas son, diríamos, coberturas provisionales registradas, pero además es que hay un sentimiento de entusiasmo
de participación conjunta de los niños en la vacunación, pérdida de temor a la vacuna y además, incluso en los equipos, una cosa que la vacunación escolar ha costado muchas veces trabajo implantarla, pero los equipos de atención primaria están entusiasmados yendo a los colegios a vacunar niños de gripe. Realmente es una experiencia muy, muy interesante que además lo vamos a plasmar en un libro blanco que esperemos que poder compartir con vosotros dentro de poco. Hicimos un estudio de aceptación y de seguridad y lo que vimos es que en cuanto a la aceptación, los profesionales sanitarios, prácticamente el 93% consideraba importante, muy importante, la vacunación antigripal. Respecto a su experiencia con la vacuna atenuada, que era la primera vez que se hacía de forma masiva en la región, su experiencia fue positiva o muy positiva también en más de un 90%. Y lo mismo respecto a la facilidad de administración de la vacuna, ¿vale? Más del 90% consideraron que era fácil o muy fácil. Cuando se les preguntaba qué vacuna preferían para administrar a los profesionales sanitarios el año siguiente, teníamos más del 91% más del 91% prefería la vacunación intranasal y además sí que cuando preguntamos por las vacunas inactivadas su opinión era positiva, pero la media era un poco menos positiva porque cuando se decía de la mejor a la peor experiencia, el 3, que era un número que había aparecido muy poco en la intranasal, sí que aparecía de forma más frecuente en la inactivada. También hemos hecho un trabajo sobre efectos adversos y como veis, con una encuesta que mandábamos a padres a los 7 días, y como veis los efectos adversos no fueron importantes, pero se registraron en un 43% con diferencias entre la vacuna inactiva y la atenuada y en cuanto a la necesidad de administración de algún tratamiento fue de un 13% en los que requirieron algún tratamiento. Un 18, un 19% de los de vacuna inactivada y un 11% medimos efectos adversos en coadministración, o sea, en un niño que hubiera recibido la vacuna de la gripe y en el mismo acto otra vacuna, vimos que el 72% tenía algún efecto adverso frente al 55% de los que no tenían coadministración y había diferencias significativas estadísticamente entre la atenuada y la inactivada. Y como estrategia de vacunación infantil, el motivo fundamental, el que justifica la estrategia y el más importante, es la protección de los niños. O sea, realmente cualquier otro beneficio añadido que nos pueda dar es bienvenido, pero ese es el motivo que justifica y el que tenemos que tener en cuenta. Pero sí que es verdad que se habla mucho de la experiencia inglesa, pero la experiencia japonesa con la vacunación infantil lo que da es datos de, bueno, aquí veis este gráfico, pero lo vamos a ver en estas tablas. Este es un estudio publicado en PLOS ONE de la experiencia japonesa. Los japoneses desde el año 78 al 94 estuvieron vacunando a escolares menores de 14 años y basaban su protección frente a la gripe exclusivamente en la vacunación infantil. No vacunaban de forma masiva a los adultos. Cambiaron de estrategia, hacen esas cosas los japoneses con la gripe, con el VPH. Es una cosa un poco... son un poco erráticos para esto. Y fijaos, cuando cambiaron de estrategia, lo que ocurrió, ¿no? Cuando dejaron de hacer la vacunación escolar, lo que teníamos unas tasas ajustadas de 6,82 por 100.000 fallecimientos en población de 65 a 89 años que pasaron a 14,51, es decir, aumentó un 113%. Ellos lo compararon en este estudio con los datos de Estados Unidos para ver si había habido un aumento de la gravedad de la gripe y lo que vieron es que en Estados Unidos, en esos mismos periodos comparables, había aumentado esa mortalidad por gripe y neumonía únicamente el 10%. Con lo cual, cuando estudias la experiencia japonesa te das cuenta que ese beneficio adicional se puede tener, aunque, como comentamos, el motivo por el que vacunamos es por la protección de los niños. Y nosotros lo que tuvimos en Murcia, fijaos, esta es la gráfica de la incidencia de España y esta es la gráfica de Murcia, y lo que tuvimos en Murcia es que a partir de la tercera semana las cifras de incidencia entre 0 y 5 y 5 y 14 años están continuamente pegadas, o sea, son absolutamente similares. A partir de la tercera semana de empezar a vacunar, que empezamos a vacunar el 5 de noviembre, nuestras cifras de incidencia se empezaron a bajar y fijaos cómo el grupo de 0 a 5 estuvo entre la tercera y la cuarta posición en cuanto a incidencia
y tuvo un impacto muy alto en el número de consultas de primaria en los niños menores de 5 años. De ahí a decir que esto puede estar relacionado con el impacto de la vacunación infantil, pues a lo mejor puede haber algo, pero es mucho más complicado, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que en España se ve una simetría casi total entre el grupo de 0,5 y 5,14 y en Murcia esa simetría se perdió. Y probablemente en España esta simetría no sea tan perfecta porque hay 3 comunidades autónomas, una de ellas con un 20% del peso de la población nacional, que sí que vacunó. Que si no hubiera sido así, probablemente el azul y el verde hubieran estado absolutamente juntos. Con lo cual, las coberturas son importantes, pero al final vacunamos para lo que vacunamos. No vacunamos para vacunar, vacunamos para que no haya enfermedad, ¿no? Como conclusiones, hay unas novedades importantes en esta campaña. Las coberturas siguen siendo insuficientes y yo creo que en población mayor, igual que en población escolar o en población infantil, vamos a los colegios o en Galicia se abren centros determinados días sin puntos de vacunación, o aquí en Andalucía también, o empezamos a hacer estas cuestiones de forma imaginativa y continuada, o va a ser muy difícil que tengamos coberturas más allá del 65% que tenemos ahora, ¿no? Además de las vacunas, es importante las estrategias de vacunación. No solamente es meter una vacuna en el calendario, sino que hay que introducir estrategias de vacunación que nos permitan optimizar las coberturas. Que la población diana aumenta y esto complica mucho las estrategias de vacunación, pero yo siempre digo lo mismo, que si éramos los buenos de la selectividad sería porque teníamos que tener una misión difícil, ¿no? Y es necesario facilitar el acceso y favorecer el efecto contagio para tener mejores coberturas. Una cuestión muy interesante que estamos observando de forma bastante continuada en la vacunación escolar es que cuando vacunas al hermano de 3 o de 4 años, la madre se siente en la obligación de llevar al centro de salud al de 2 o al de 1 año para vacunarse. Es una cuestión importante porque ese efecto contagio existe y se da, ¿no? Y luego hay que empezar pronto y tener más oportunidades. Nosotros empezamos el año pasado muy tarde, empezamos en noviembre y creemos que hay que empezar pues, en septiembre, que es cuando ya empiezan a estar las vacunas disponibles. Nada más. Espera, no te sientes. Sí, muchas gracias. Las preguntas las haremos al final, si nos quedan algunos minutos, que yo creo que sí. Y, en principio, la idea fundamental, muchas gracias por tu ponencia, y yo, no es mía la frase, pero convencer para incrementar coberturas yo creo que es esencial, pero luego lo dejamos ahora después y podemos hablar. Federico, cuando... Muy bien, pues muchas gracias. No sé si me oís. ¿Sí? Bueno, pues buenos días. Aquí sigo en el escenario, después de una larga noche aquí en el escenario. Y encantado de estar de nuevo aquí, ya te lo dije ayer, Paco, y siempre, porque es un placer venir a Almería y estar en este foro y en esta reunión. Y ahora lo que me toca es hablar de vacunación antimeningocócica, y el título que se me planteó es el del futuro de la vacunación antimeningocócica. Así que mi charla la he dividido en 2 partes, que sería el futuro inmediato, es decir, qué podemos hacer con las herramientas que ya tenemos para mejorar la vacunación antimeningocócica, y luego qué otras herramientas están en ciernes o algunas se acaba de aprobar vamos a tener para la lucha frente a la enfermedad meningocócica. Entonces, este es mi potencial conflicto de intereses, trabajo prácticamente con todos los promotores y hablaré de productos que están en desarrollo y que estoy implicado en su desarrollo clínico. Bueno, antes de empezar, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo. El objetivo es evitar la enfermedad meningocócica. No voy a insistir una vez más en qué consiste, en qué es. Yo creo que es un foro clínico en el que todo el mundo sabe lo temible que es la enfermedad meningocócica, pero es cierto que cuando empezamos con las vacunas proteicas, con la nueva generación de vacunas frente al serogrupo B, alguna gente con alta esperanza, otros con miedo, se planteaban que estos antígenos proteicos, que no son exclusivos de serogrupos, sino que son o se expresan en cualquier Neisseria, no necesariamente en Neisserias patogénicas, pues había gente que estaba deseando visualizar la posibilidad de la erradicación y otras que teníamos, yo me incluyo entre ellos, temíamos el impacto que podía tener en la ecología general si arrasábamos con todas las Neisserias sin discriminación. Bueno, la realidad es que hoy, como plantea esta editorial, que es una editorial de hace tiempo, pero que resume muy bien este concepto, ahora mismo ni podemos, porque no tenemos ninguna herramienta que permita hacerlo, ni la verdad deberíamos, aun pudiendo hacerlo, porque hay otras Neisserias que tienen otros papeles, ¿no?, en el desarrollo inmunológico de nuestro sistema defensivo frente al meningococo y que probablemente podría tener cambios en la ecología de
de la garganta con implicaciones desconocidas, ¿no? Lo cierto es que, como digo, no podemos, porque las vacunas de meningococo B, las vacunas de subunidades proteicas, han mostrado que no pueden o que no tienen un impacto nasofaringeo, lo cual, insisto, puede ser positivo en ese sentido. Eso no quiere decir que estas vacunas no funcionen, funcionan y funcionan muy bien. De hecho, es sorprendente si pensamos que tenemos muchísimos más datos de efectividad e impacto de las vacunas de meningococo B que se incorporaron muy recientemente que a lo mejor de vacunas como la tetravalente, que llevamos muchísimos años con ellas, pero que no se habían implementado y, por tanto, no hay un cuerpo de evidencia tan sustancial. Aquí hay algún resumen, diferentes países, diferentes contextos, como parte de programas de vacunación nacional, regional, como control de brotes, incluso los datos españoles que lentos pero seguros aparecieron y demostraron, como no podía ser de otra manera, que también funcionaba en España como ha funcionado en el resto de países. Por tanto, muchos datos de eficacia en el mundo real e incluso, bueno, esto es un resumen donde podemos ver, aunque son diferentes estudios en diferentes contextos, diferentes pautas, que allí donde se utiliza la vacuna funciona, diferentes intervalos, lo que queráis, pero siempre hay un point estimate positivo y en el rango alto, ¿no?, a partir de los 50% y en general pues 80, 70, 90 de efectividad, en este caso, de las vacunas de meningococo B. Es más, tenemos datos también de la posibilidad que estas vacunas tienen no solo de protección directa, sino de protección cruzada a través de los antígenos que comparte con otras neiserias patogénicas. En este caso, aquí solo incluyo datos de mundo real, pero también hay datos de mundo real con respecto al W, que vienen del Reino Unido, e incluso datos de mundo real de efectividad de estas vacunas frente a otras neiserias, concretamente Neisseria gonorrea, con una eficacia que pues ronda el 30 y pico, 40% en todos los estudios, bastante consistente, y que están marcados los diferentes estudios en naranja, y que muestran el potencial que estas vacunas podrían tener también para reducir la enfermedad por otros tipos de neiserias como la Neisseria gonorrea. Pero, como digo, estos son vacunas que ya tenemos. Con respecto a la CWY, que son las vacunas, vamos a decir, más clásicas que ya teníamos, basadas en la idea, ¿no?, de la conjugación capsular, la verdad es que tenemos también datos suficientes para afirmar que funcionan y que además funcionan con diferentes estrategias. Funcionan cuando se vacunan solo adolescentes, tenemos los datos de Reino Unido, vacunación solo lactantes, tenemos los datos de Chile, vacunación lactantes y adolescentes, tenemos los datos de Holanda y espero que tengamos pronto datos de España. De momento solo hay la intención porque es la estrategia que se adoptó aquí inicialmente. Y las diferencias fundamentales entre estas estrategias radican, como pongo ahí, en función de que escojamos una u otra, el tiempo necesario hasta el control de la enfermedad, el grado de protección del lactante es variable, ¿no? Es lo que sucede en nuestro país, donde hemos empezado a vacunar a adolescentes de ACWY, pero eso, y con las coberturas que tenemos y con el tiempo que ha pasado, es difícil que todavía tenga impacto en la protección de los lactantes y no debemos asumir que nuestros lactantes estén protegidos frente a los 4 serogrupos. Sí frente a C, que seguimos vacunando, pero no frente al A, el W y el Y, porque esa protección indirecta a través del efecto de portadores necesita una cobertura alta y mantenida en el tiempo, cosa que todavía no hemos conseguido. Y como decía, el impacto sobre portadores sabemos que está claramente demostrado para A y para C y asumimos que es un efecto de clase para las vacunas conjugadas en general, pero específicamente estudios que demuestren consistentemente y fehacientemente esa capacidad de impactar en portadores para las cuadrivalentes, no los hay o yo no los conozco. Pero yo creo que eso es un efecto de clase y luego los datos clínicos de efectividad e impacto caminan en esa línea y sugieren que efectivamente es así. En cualquier caso, estas pequeñas diferencias o estos conceptos van a ser importantes más que desde el punto de vista de la salud individual, desde el punto de vista de la salud global y de las estrategias de vacunación y cómo las implementas, ¿no? Todas las opciones, lo que quiero decir, son válidas, pero tenemos que ser conscientes que según vacunemos solo lactantes o adolescentes, combinemos aquí o allá, tendremos un efecto directo determinado o tardaremos más o menos tiempo en conseguir el control global de la enfermedad. Pero ¿qué podemos hacer si asumimos o estáis de acuerdo conmigo en que no queremos eliminarlo, pero sí tenemos claro que queremos eliminar la enfermedad, por lo menos lo que conocemos como enfermedad meningocócica invasora, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer
para controlar mejor, con herramientas como acabo de mostrar que disponemos, que son, bueno, no he hablado nada de seguridad, pero son muy seguras y lo conocéis también por el propio uso diario que hacéis de estas herramientas, pero además, como habéis visto, y yo solo he hecho un resumen somero, tenemos muchísimos datos contundentes replicados en diferentes países de efectividad con diferentes estrategias, tanto de la vacuna de B como de la vacuna de CWY. Entonces, en este punto, ¿qué podemos hacer con estas herramientas? Bueno, una cosa obvia, y no por obvia menos importante, es hacerlo mejor con los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo pueden variar según los países, lo que queráis, unos incluyen SIDA, otros no, pero como pasa, y de ayer tuvimos una magnífica charla a este respecto, como pasa siempre, no para meningococo, sino para cualquier vacuna, los grupos de alto riesgo muchas veces son los que, de alguna manera, quedan de lado o por unos o por otros, no consiguen o no tienen los calendarios siempre al día, ¿no? Yo creo que la única excepción, y eso nos debe hacer, y perdonar esta idea que me viene ahora a la cabeza, la única excepción donde funcionó muy bien la vacunación de los grupos de riesgo fue durante el COVID, donde teníamos los listados de los grupos de riesgo y todo el mundo se vacunó a la perfección. Y eso nos debería hacer reflexionar sobre quién y cómo se debería vacunar a los grupos de riesgo en general de cualquier vacuna. Lo que está claro es que nunca antes habíamos conseguido coberturas tan altas en ningún grupo de riesgo específico y nunca después, con lo cual es interesante tener eso en cuenta. Pero insisto en la importancia de la vacunación de los grupos de riesgo porque aunque el 99%, 95%, lo que queráis, la gran mayoría de los casos de enfermedad meningocócica se producen en personas sin factores de riesgo identificables, y no voy a hablaros hoy de mi libro de la susceptibilidad genética, que también es, pero que no tiene por qué tener ningún rasgo fenotípico identificable, la realidad es que hay grupos como los del eculizumab donde el riesgo de tener una enfermedad meningocócica se multiplica por 10.000, con lo cual es importante que estén correctamente vacunados, porque existen fallos incluso en niños que están correctamente vacunados y en muchos casos estos niños tienen que combinar la vacunación con la profilaxis antibiótica. Además, incluso, y esto me lo permito como licencia porque no hay realmente ningún sitio donde se recoja como tal, creo que en determinados grupos de riesgo, como los que estoy mencionando, de altísimo riesgo, deberíamos plantearnos también una estrategia de cocooning, es decir, vacunar a todas las personas del entorno de ese niño o de ese adulto para, de alguna manera, proteger adicionalmente, porque incluso, insisto, vacunándolos, a muchas veces no es suficiente la protección que las vacunas les confieren a estos grupos de riesgo. Por otro lado, hace tiempo que ya se ha decidido que podemos, de alguna manera, controlar el meningococo y erradicar la meningitis. Y como parte de ese plan está la enfermedad meningocócica, sin duda. Pero a eso tenemos que conseguir que las vacunas se implementen de forma amplia y en todos los países. Y está muy bien, nosotros vamos un paso por delante, pero todavía queda mucho por hacer en el mundo. Porque incluso en los países más desarrollados existe inequidad. Nos hablaba antes Jaime de dentro de la misma comunidad las diferencias que pueda haber de cobertura dentro de diferentes áreas y a veces vecinas, ¿no? Y hay muchos factores que no controlamos, ¿no? Y aquí lo vemos que la incidencia en el lado izquierdo de enfermedad meningocócica es diferente en función del estadio sociosanitario, pero incluso las tasas de vacunación pueden tener diferencias del 10% a pesar de que las vacunas sean gratuitas y formen parte del calendario en función de dónde vives y en qué área, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que hacerlo mejor y el objetivo es un calendario, vamos a decir, ideal. Esto os lo he presentado más veces, está publicado en Análisis, mi visión de lo que, con las herramientas que tenemos, debería ser el calendario ideal de vacunación antimeningocócica. Es decir, es sencillo, habría que meter aquí diferentes cuñas sobre las fichas técnicas, pero básicamente es vacunar de ACWY y de B a los lactantes y a los adolescentes, punto. No hay mucho más que pensar. Una única enfermedad, herramientas que pueden prevenirlo y se acabó. Luego tendremos que corregir por farmaconomía, eficiencia, lo que queráis, y podemos discutirlo luego. Pero si tú quieres realmente erradicar la meningitis, en concreto la meningitis meningocócica en nuestro medio, este es el calendario que deberíamos seguir, con diferentes dosis según sea un calendario individual o un calendario sistemático. ¿Y cuál es el calendario más parecido a este? Para buscar un calendario parecido a esto hay que buscarlo en el mejor calendario del mundo, y no lo digo yo, es el calendario gallego, es así. Y es el más parecido al que os estoy diciendo porque efectivamente somos el primer país del mundo que ha empezado la pauta de vacunación 1-1-1 de ACWY con la vacunación de ACWY también a los 4 meses de edad. Sabéis que ya estaba, esto aún no está en ficha técnica reconocido, diréis los gallegos estáis locos, realmente no es así. Todo el mundo podría hacerlo si el objetivo fuese solo la protección de C, porque el componente de C de la CWY es equivalente al monovalente de las vacunas de C,
con lo cual, si la idea fuese proteger de C, sería simplemente cambiarlo. Lo que no podíamos saber era si para A, W, Y, la pauta 1+1, empezando por debajo de los 6 meses, sería suficiente para esos otros 3 serogrupos, pero ahora sabemos que sí. Un estudio en el que nosotros hemos participado y liderado y que se presentará en los próximos días, pues demuestra desde un punto de vista inmunológico, en este caso con una pauta de 3 meses, 12 meses. Aquí son los resultados de complemento de conejo, pero básicamente veis la situación basal después de la primera dosis, antes de la segunda dosis, después de la segunda dosis, es decir, 4 meses y 12 meses, y veis para todos los serogrupos una buena respuesta. En este caso, lo que os muestro es porcentaje de participantes que alcanzan los niveles arbitrarios de protección. Ahora bien, ¿qué pasa con meningococo B en adolescentes? Podemos discutir de esto largo y tendido. La enfermedad existe en adolescentes. Podemos discutir si son pocos o muchos casos. Es cierto que es el segundo punto de incidencia. Es cierto que la enfermedad meningocócica en su conjunto, gracias a la vacunación y también a motivos que desconocemos o no controlamos, pues está en su mínima expresión. Pero hay todavía casos y sobre todo puede haberlos por la naturaleza dinámica e impredecible de esta enfermedad. Entonces, el primer argumento para vacunar a los adolescentes es protegerlos, punto. Y no los estamos vacunando de B. Podríamos, y esto sí que sería especulativo porque no está en ficha técnica, especular sobre, además, el papel adicional de protección frente al gonococo. Sabemos que se produce, no sabemos cuánto dura, no sabemos cuáles son los factores específicos de la vacuna, pero vamos a considerarlo un valor añadido. Pero yo creo que, bueno, obviamente si el planteamiento, si lo vamos a hacer, no será lo mismo vacunar a adolescentes naïf que lleguen a los 12 años o a los 11 o a los 13 que nunca hayan recibido meningococo B, que aquellos que ya han sido primovacunados por nosotros como pediatras y que ahora lleguen a los 11 o 12 años de edad. Tenemos datos de boosterabilidad que sugieren que en un niño que ha sido primovacunado, el administrar una dosis booster tiene un efecto anamnésico bueno. Pero mi pregunta es, o mi planteamiento, independientemente de todo, que insisto, creo que debemos vacunar de meningococo B, como pediatras tenemos un compromiso. La Administración asume que la vacunación de B empezó hace 1 año o 2 años, con lo cual tiene 9 o 10 años para plantearse qué van a hacer con esos primovacunados cuando tengan 12 años. Pero no olvidemos que llevamos 1 década vacunando a los niños y que las familias de los niños que les recomendamos la vacunación asumen que están protegidos frente a esta enfermedad. Y yo creo que en el caso de las vacunas proteicas tenemos datos, estos ya los publicamos hace tiempo, pero sabéis que la caída de anticuerpos es mucho más rápida. Esto es para cada uno de los 4 serogrupos de la vacuna de 4 componentes, de GSK, de Bexsero, y veis que para algunos hace un plató razonable que dura hasta 7,5 años, pero para otros antígenos la caída es rápida. Es decir, es probable que el nivel de protección pasados 10 años, es decir, desde los primovacunados ahora, sea insuficiente, que no lo vemos porque no está circulando el meningococo, porque ahora mismo la incidencia está controlada y entonces todo funciona. Pero me pregunto qué grado de protección real clínica tienen los niños que primovacunamos en su día y que ahora están cumpliendo 11, 12. Entonces pienso que la AEP tiene que posicionarse a ese respecto y tiene que, teniendo en cuenta que nosotros desde la AEP, todos los pediatras, hemos promovido la vacunación de los lactantes, tenemos una responsabilidad hacia esos lactantes, que creen sus familias que hoy esos lactantes, ahora adolescentes, están protegidos frente a la enfermedad meningocócica. Es cierto también que no tenemos datos todavía que avalen esa necesidad, nadie lo ha hecho, y los primeros que pueden hacerlo, como os ponía aquí, somos los ingleses, o podéis esperar a ver qué hacen los gallegos, porque en mi mente está, como sea, el poder hacerlo y medirlo desde un punto de vista inmunológico y al menos controlar si es suficiente con una dosis y cuál es la respuesta que se produce. Desde luego, España, junto con el Reino Unido, reúnen los requisitos para obtener esa información y desde esa información informar al resto del mundo. Pero también pienso, para hacerlo mejor, que otra asignatura posible a tener en cuenta es la vacunación del adulto frente a la enfermedad meningocócica. Si analizamos, esto sería para un serogrupo cualquiera, pero realmente si analizamos las incidencias, como sabéis, lactantes y adolescentes, pero si miras en esta raya el porcentaje de casos, hay un 30, 35, 40% de casos, depende del serogrupo, de la temporada, que se producen en personas por encima de los 50 años de edad. Entonces, es interesante también el plantearse esa posibilidad, sobre todo, estos son los datos del ECDC, que van con tanto retraso como casi los de gripe del Ministerio, 2020, y veis que
para el grupo de mayores de 65, bueno, hay cierto incremento, pero hay muchos estudios que reflejan que la epidemiología de la enfermedad en el adulto mayor parece incrementarse, con lo cual esa sería otra parte del planteamiento del calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Y eso es con respecto a qué podemos hacer con lo que ya tenemos para mejorar el control de la enfermedad. Pero, ¿qué expectativas tenemos de futuro? Bueno, las expectativas de futuro, las primeras y obvias y las que tenéis todos en mente, ya hemos hablado, son las vacunas pentavalentes, la combinación de las que ya tenemos, básicamente, con la finalidad primaria de ahorrar un pinchazo, de tener un único producto. O sea, tener una vacuna de neumococo, pues en vez de tener 20, estamos usando ahora 10 y 5 o 10 y 10, y ahora pues meterlos todos en la misma vacuna, ¿no? Y realmente la primera generación de vacunas pentavalentes en realidad no es más que eso. Tanto GSK como Pfizer desarrollan una vacuna que simplemente es la unión, la suma de cada una de esas vacunas por separado, básicamente. Pero como en cualquier vacuna, por obvio que sea, tienes que hacer el desarrollo clínico, demostrar la inmunogenicidad, la no interacción, pero podéis ver cómo la vacuna de GSK combina Menveo con Bexsero y la vacuna de Pfizer, Nimenrix, con Trumemba, sin más. Es decir, la primera generación de vacunas no nos va a aportar nada desde un punto de vista de la protección que buscamos con respecto a las vacunas que ya tenemos. Es decir, no deberíamos retrasar ninguna decisión práctica a disponer de pentavalentes, por lo menos de las de primera generación. Lo cual no quiere decir que no sean útiles, que no podamos evitar pinchazos o que incluso sea una manera de implementar la vacunación frente a meningococo B en los adolescentes que, como decía, se han obviado. Bueno, pues hace unos días ya se ha aprobado la primera de estas vacunas pentavalentes, la de Pfizer, se llama Pembraya. Dios tenga en la gloria al que ponen los nombres de estas vacunas por 20 euros seguramente, pero hace falta un tiempo para asimilarlo. Para mí será la pentavalente de Pfizer durante mucho tiempo hasta que se me meta en la cabeza el nombre de Pembraya, porque se me ocurren muchas cosas raras cuando pienso en Pembraya, pero no la pentavalente. En cualquier caso, ha sido aprobada recientemente por la FDA y es previsible que pronto otras agencias la aprueben. Está aprobada para el grupo de edad de 10 a 25 años, son 2 dosis separadas por 6 meses, la pauta que ha sido aprobada por la FDA y, bueno, es una vacuna que necesita reconstitución, ¿no? Este es el desarrollo clínico de la vacuna. No voy a profundizar en todos los detalles, pero se han incluido más de 5.000 sujetos de entre 10 y 25 años de edad. Se han evaluado diferentes pautas, pero ha sido la de 0,6 meses la que ha aprobado la FDA. Y básicamente, no voy a mostraros los datos de todos los estudios, pero sí al menos los que han sustentado esta ficha técnica, ¿no? Y aquí lo que se compara, en el caso de ACWY, es los resultados de porcentajes de respondedores por seroconversión de la pentavalente frente a la vacuna DB y la vacuna ACWY, y como podéis ver, tanto en naïfs como en previamente expuestos, las respuestas son muy buenas. No cumple los criterios de no inferioridad, sino en muchos casos cumple superioridad, pero tiene truco. Estamos mirando ACWY y estos niños reciben en el grupo control una única dosis de ACWY y en el grupo tratamiento 2 dosis de la pentavalente, con lo cual, bueno, pues no es sorprendente que los resultados sean muy buenos para ACWY. En cambio, y en cuanto al serogrupo B, sabéis que lo hacemos, cada compañía lo hace de una manera diferente. Pfizer lo hace utilizando una serie de cepas específicas que expresan de forma heteróloga o homóloga los FHBPs que están incluidos en la vacuna. Y bueno, aquí podéis ver la diferencia entre 2 dosis de Pembraya y 2 dosis de Trumemba y de ACWY. Y para las diferentes cepas analizadas, pues veis que se cumple la no inferioridad y que desde el punto de vista inmunológico parecen equivalentes. Incluso cuando se analiza el composite de todas las DB, ¿no?, de todas esas cepas, pues no hay diferencia y la seroprotección es correcta. No os pongo datos de seguridad, nada llamativo, anodino, digamos, es decir, lo mejor que puede pasar cuando hablamos de seguridad, nada de destacar. Y estos son los datos, como digo, que han licenciado la primera vacuna pentavalente disponible en el mundo de la vacunación antimeningocócica. Hay también algún dato de persistencia a 4 años. Aquí podéis ver para la vacuna de ACWY, que vemos en azul los de la pentavalente, que incluso mejoran los de la vacuna monovalente, tetravalente a secas, ¿no? Pero bueno, eso tiene sentido, insisto, porque estamos comparando 2 dosis. Y para B lo mismo, una respuesta casi especular para las diferentes cepas en comparación de la pentavalente con el componente de B de Trumemba.
Otra cosa distinta es cómo se va a utilizar en la práctica, y esto me llevaría toda la mañana y no lo entiendo muy bien, así que lo dejamos ahí. Lo podéis leer, yo me leí todo el documento de la FDA y el grupo Gray de recomendación de la FDA, desde luego marea, seguir solo el código ese de letras de QPBs, marea. Pero básicamente analizaron diferentes escenarios para ver dónde se debería utilizar en el calendario americano, que no es nada del otro mundo, me refiero que no es aplicable a todo el mundo y que es lo que es, y se plantean diferentes escenarios sobre, muy bien, ahora la tenemos, ¿dónde la utilizamos? ¿No? Entonces, básicamente, el planteamiento que de momento hacen es sustituir a aquellos que reciben ACWY con meningococo B por la penta, punto. Y los otros escenarios pues, se plantean que dependerá del precio, dependerá de otros factores o que les faltan datos. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar, es bastante enfarragoso todo el sistema de evaluación que hacen, pero está disponible en la página web del CDC y lo podéis ver. Yo creo que el uso de la pentavalente sin a dónde queremos llegar con la pentavalente desde un punto de vista de aprovechar la oportunidad para mejorar y expandir la protección frente a meningococo, ¿no? Que creo que es por donde deben ir los tiros. En cuanto a la vacuna pentavalente de GSK, también prácticamente ha concluido ya su desarrollo, están todavía en fases de evaluación y no voy a explicaros todos los detalles, pero sí la peculiaridad de algo que creo que es interesante, que es cómo, aparte de las evaluaciones de inmunogenicidad habitual, establecen un sistema inmunológico de predicción o de proyección de lo que sería la efectividad vacunal, lo cual es interesante porque sabéis que no podemos hacer estudios de mundo real con incidencias tan bajas para comprobar la efectividad de la vacuna. A mí me parece muy interesante, no es fácil de explicar, acabamos de publicar este paper donde se explica o se intenta explicar con todo detalle en qué consiste este sistema, con lo cual si alguien quiere profundizar que lo puede ver, además está en abierto, pero básicamente cuando analizamos las vacunas, ya lo sabéis, utilizamos el HSVA tradicional, es decir, utilizas el suero de un sujeto, añades complemento y ves si hay neutralización, o sea, mides la actividad bactericida en suero añadiendo el complemento exógeno aquí, pero eso no permite analizar las vacunas porque si yo tengo que utilizar la sangre de un individuo y utilizar suero de ese individuo para cada una de las cepas, no hay cantidad, o sea, cuantitativamente es imposible, tedioso y no es práctico. Entonces, este sistema lo que utiliza es el propio complemento endógeno del sujeto que ha sido vacunado de su suero y se enfrenta a un panel de 110 cepas de meningococo B que han sido aleatoriamente seleccionadas en el mundo. Ese panel de 110 cepas luego se analiza de una forma binaria, la mata o no la mata, es decir, la neutraliza o no la neutraliza, no se busca más. Y en función de eso se establecen unos parámetros de medición para ver la efectividad vacunal basada en el test, que lo hace como calculamos la efectividad en las vacunas, comparando el grupo de tratamiento con el grupo control y haciendo, pues, esta es la típica fórmula que utilizamos para el cálculo de efectividad vacunal. Y esto nos daría una idea de cobertura a nivel poblacional y otra es hacerlo a título individual, es decir, cada sujeto que mata más del 70% de las cepas del plato se considera que es respondedor y el que no, no es respondedor. Y en función de eso, ese cálculo de efectividad reflejaría de alguna manera la protección individual. Pero insisto, son fórmulas de darle vueltas a algo que necesitamos, porque no tenemos biomarcadores que predigan qué es lo que va a pasar en el mundo real y es una forma bastante útil y práctica, tiene sus limitaciones, por supuesto, pero sería bueno que las agencias reguladoras empezasen a exigir también este tipo de datos. Basándonos en ello, tenéis aquí los resultados para el componente de ACWY, comparando la pentavalente con la cuadrivalente solo, pues tenemos para esa efectividad estimada inmunológica un 77,9%, cuando lo utilizas por la respuesta individual del 84%, en cualquier caso no cumple, o sea, cumple los criterios de no inferioridad, y lo mismo para B, 82,5, 83,1%, sin diferencia entre los que recibieron Bexsero a secas o Bexsero como parte de la pentavalente, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista tradicional, como veíamos también los datos de antes de la vacuna de pentavalente de Pfizer, porque el nombre aún no me sale directamente, pero podéis ver que también cumple los criterios de no inferioridad o incluso de superioridad, pero de nuevo estamos comparando dos dosis de ACWY contra una dosis de ACWY, ¿no? Después, decir que aparte de esta primera generación ya se está trabajando en la siguiente generación. La siguiente generación puede tener componentes adicionales. Nosotros estamos trabajando con esta vacuna de GSK, que es de segunda generación, y la diferencia es que se añaden nuevas proteínas y esas nuevas proteínas buscan una protección cruzada mayor, incluir
otros posibles antígenos, buscando ampliar la cobertura de la vacuna frente al serogrupo B y la potencial protección cruzada, ¿vale? No son las únicas pentavalentes que hay, tenemos también otra pentavalente interesante que también está a punto de salir, que es basada en la estrategia puramente de conjugación, que es la CWXY, ¿no? Y que tiene importancia en los sitios donde circula X. Aquí no hay X de momento, pero yo no creo que pase nada en el mundo que no pueda pasar ahora mismo en cualquier punto del mundo, pero esta vacuna ha demostrado también para los diferentes serogrupos y en diferentes estudios, estaba publicado ya hace unos años en el New England, está siendo desarrollado por el Serum Institute of India y será una vacuna interesante para los países, sobre todo en los que circula además el serotipo X. Y ya más en futurible que real están otras estrategias de desarrollo de vacunas, como las vacunas basadas en estos módulos de antígenos de membrana, que no son para meningococo, pero curiosamente se basan en las vesículas de membrana externa, se detoxifican, se le quita el lipopolisacárido, quitas los antígenos que no quieres y lo utilizas como un andamio para meter los antígenos que quieres. Se están utilizando para diferentes enfermedades, pero también para la enfermedad meningocócica. Luego estaría la estrategia de diseño de antígenos, esto lo había hecho el grupo de Rapuli, lo que haces es hacer una especie de antígeno quimérico donde realmente metes todos los epítopos que tú quieres, entonces en vez de meter un FHBP a secas, metes un FHBP que tiene todos los epítopos de toda la familia y con un único antígeno resuelves de alguna manera toda la cobertura, por lo menos frente a ese antígeno concreto. También hay interesantes estudios que están jugando con la idea de utilizar la Neisseria lactámica como un sistema de cebado de nuestro sistema inmunológico y que esa pueda ser suficiente para inferir o conferir una protección. Hay algunos estudios clínicos en los que se ve básicamente que efectivamente la utilización de la Neisseria lactámica atenuada puede mejorar la protección desde el punto de vista de la respuesta celular y de inmunoglobulinas. Y ya no me quiero extender mucho más, la última novedad es las vacunas basadas en vectores. Esto es del grupo de Oxford, de Andy Pollard, que lo que está haciendo es utilizar vectores como el ChAdOx, en este caso un adenovirus, el ADU5, y bueno, tiene aquí lo que utilizan es el vector con diferentes antígenos, pero bueno, tiene, digamos, aspecto prometedor y sería una estrategia diferente a las actuales en la protección frente a meningococo. Y fuera de futuro de esto nos quedaría la protección natural, ¿no? Sabemos que las mujeres tienen más capacidad de protegerse en general de las enfermedades infecciosas y mejor respuesta a las vacunas. Yo eso no lo puedo arreglar, pero también evolutivamente se dice que los que somos más guapos somos inmunológicamente superiores y por tanto tenemos más protección. Y sería no sé por qué se ríe la gente. Y sería un mecanismo natural inmunológico de protección. Lamentablemente, hay un estudio específico que mide si los guapos tenemos mejor respuesta a las vacunas de meningococo y no hay diferencia a pesar de eso. Entonces, no sé cuáles son los criterios ni los guapos que incluyeron en el estudio, así que volveré a hablar con mi hermana para que revise esta teoría de la belleza y la protección inmunológica. En cualquier caso, y termino, tenemos vacunas ya que funcionan. No podemos olvidar que estamos hablando de intentar cubrir los serogrupos que predominan, que excepto el X tenemos cobertura para todos ellos, que es una única enfermedad, me da igual que les vacunemos con A, CWY y B por separado o con la pentavalente, que es una enfermedad que no se ha ido, que puede cursar con brotes, que sigue matando niños en Europa, que puede producir brotes en cualquier momento y de forma impredecible, y que las autoridades tienen que anticiparse. Es decir, que ahora no hay casos, pues está claro, si no, aunque quitásemos la vacuna, a lo mejor no vuelve de repente, tenemos que anticiparnos a lo que pueda venir. Y para eso hay que tener en cuenta toda la carga de la enfermedad y todos los aspectos no directos, no solo la muerte o la morbilidad, sino la morbilidad en otros aspectos como la psicológica, o hacer planteamientos innovadores en la evaluación económica, como esto que publicábamos, un poco farragoso, pero el que le gusten los aspectos farmacoeconómicos le puede valer, el plantearnos a lo mejor desde un punto de vista financiero la enfermedad meningocócica como una enfermedad rara y utilizar esa vía de financiación. No lo sé. Lo que está claro es que hoy por hoy cada caso de enfermedad meningocócica que vemos es un fracaso del sistema, de nuestro sistema, ¿no? Porque tenemos vacunas que permiten evitarlo. Y ya lo único que las autoridades están también transparentes en sus evaluaciones, da igual que generemos evidencias y después cuando llega el momento de hacer la evaluación farmacoeconómica, esas evidencias se descartan porque no me gustan, porque están hechas en colaboración con un laboratorio. Bueno, pues si es en colaboración con un laboratorio y no vale la evidencia, tienen que eliminar todas las vacunas porque están hechas por laboratorios. Pero bueno, este tipo de criterios como a veces pasan y luego condicionan las evaluaciones farmacoeconómicas en las tomas de decisiones, aunque luego esas evaluaciones se tienen en cuenta o no en función
de las circunstancias, terminar con la idea de que incluso en los países más preparados, y recordaréis esto en Reino Unido, donde se estaba vacunando sistemáticamente, un único caso puede revolucionar el país. Esta niña, por unos días, no cumplía los criterios de ser vacunada por el sistema inglés frente a meningococo y consiguió el mayor número de peticiones de la historia al Parlamento inglés para que se implementara y se aumentasen la cobertura, lo cual es imposible, no puedes vacunar a todo el mundo, es evidente, pero esto movilizó socialmente hasta a los ingleses, que generalmente pues, no se mueven tanto, ¿no? Y tuvo una auténtica llamada popular en ese sentido. Bueno, no voy a repetir lo que acabo de decir. Creo que tenemos buenas herramientas, que se puede hacer mejor lo que hacemos con las herramientas de las que disponemos y que el futuro de la vacunación antimeningocócica es prometedor, pero pasa, insisto, por utilizar mejor las herramientas de las que ya disponemos y nada más. Bueno, invitaros al típico, donde vamos a tener a gente también muy buena y que os espero allí a todos el 16 y 17 de noviembre y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, yo como antes un solo comentario. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando lleguen a unas edades así como la mía, yo tengo que escribir los nombres de los laboratorios de las vacunas, me refiero 10 o 15 veces todas las noches para acordarme. O sea que me pongo con mi nieto por las tardes a estudiar y yo mientras tanto voy escribiendo 10 veces cada nombre. Pero bueno, al final, bueno, aquí nos vamos estamos. acordando. Doctora Razola, cuando quiera. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor de Juanes, muchísimas gracias, Paco, por supuesto, por la invitación a estas jornadas, por los 20 años, enhorabuena. Y bueno, la verdad es que siempre cuando vengo pienso ya estas son las mejores, pero vuelvo y son nuevamente las mejores. O sea que, en fin, habrá que seguir viniendo porque cada año nos sorprendes con algo nuevo y la verdad es que haces de estas jornadas de vacunas pues algo especial, ¿no? Y a lo que todos queremos venir. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muchísimas gracias ahora a todos pues porque me vais a tener que aguantar después de estas dos excelentes charlas sobre algo que bueno, pues yo creo que va a ser un poco más a pie de calle y quizás bueno, pues un poco más la filosofía de esta vacunación a lo largo de toda la vida, de la que ahora hablamos continuamente, pero bueno, un poco la justificación del por qué, aunque lo tengamos puesto, pero bueno, pues ver por qué realmente está más que justificado y sobre todo quizás pues ver dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si me empiezan a pasar las diapositivas. Creo que le estoy dando el botón adecuado, pero no me pasan. Esto no me cuenta en el tiempo, que luego siempre me alargo, pero no, ya. Bueno, pero hemos vuelto. ¿Me había pasado? ¿No le he dado a nada? Algo me está pasando con el... Sí, a ver. Estoy ya un poco pre-demencia, pero eso... ¿No? A ver. Fede, has gastado las pilas de la... Lo has dejado extenuado. Bueno, las primeras como son sencillas y no las empiezo a contar y así vamos un poco animando. Bueno, yo creo que ya, pues ayer por la mañana ya se contaba un poco, bueno, pues un poco la historia de los calendarios de vacunación. Se habla de los calendarios de vacunación pediátricos. Sí, aquí. Aquí. Esta. Gracias. Y bueno, como hasta el año 2018 lo más que habíamos conseguido es el calendario común de vacunación en la infancia y como desde el año 2019 pues tenemos estos calendarios de vacunación ya comunes a lo largo de toda la vida. Pero si lo vemos un poco más ampliado, y esto prácticamente no ha cambiado desde el primer calendario del 2019 hasta este, el 2023, siempre me lío luego con las columnas, pero bueno, diría que son 16 columnas, de las cuales solo 3 realmente están fuera de lo que es la edad pediátrica. Una estaría en esa edad intermedia de la adolescencia, 15-18 años, y 2 más propiamente en la edad adulta. Pero realmente las 2 primeras columnas, fuera de la edad infantil, no tienen vacunas específicas indicadas. O sea, lo que tienen es, bueno, pues que nos recuerdan que tendríamos que hacer, bueno, pues la corrección correspondiente de calendario a personas que detectemos en esas edades sin que hayan cumplido lo que es el calendario de vacunación infantil. Y no es hasta la columna de los 65 años cuando aparecen las vacunas especialmente indicadas, que luego entiendo que ya en el calendario de vacunación
a lo largo de toda la vida del año 2024, pues quizás tengamos ahí una columna de 60-64 porque la gripe va a cambiar de columna y tendremos la columna de los 65 años donde nos mantenemos con las demás. Pero quiero decir que sí que es verdad que hemos cambiado el calendario de vacunación infantil al calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, pero en esencia pues no hemos cambiado muchas cosas. Y sin embargo sí que hay múltiples razones que lo justificarían y que justifican que así sea y que consideremos que la vacunación es algo que va más allá de los 14 años y que realmente bueno, pues nos puede beneficiar y beneficia a todas las edades de la vida. Y realmente estas razones vais a ver que bueno, pues muchas de ellas ya se han ido comentando a lo largo de las presentaciones pues de ayer e incluso bueno, pues de lo que han comentado Jaime y Federico esta mañana, ¿no? Bueno, pues un poco el impacto de la gripe. Siempre bueno, pues es verdad que bueno, pues hoy Jaime ha puesto pues cómo la gripe realmente las mayores incidencias se registran en los grupos de edad pues, más inferiores, en el de 0 a 4 años y en el de 5 a 14 años, pero sin embargo cuando vemos los datos de lo que es los casos de hospitalización, los casos confirmados, hospitalizados, graves de gripe, pues como el 75%, hasta el 75%, pues realmente son en las personas bueno, pues adultas. Si nos vamos al neumococo, pues pasa exactamente lo mismo. Es verdad que hay una alta incidencia en la primera infancia, en los niños menores de 5 años, pero bueno, esa incidencia va, bueno, pues después de una época ahí pues de plato, bueno, pues como luego a partir de los 45-50 años va aumentando y eso pasa, bueno, pues para todas las presentaciones en general de neumococo, de enfermedad neumocócica, tanto de neumonía neumocócica como de enfermedad neumocócica invasora. Y bueno, pues la última vacuna que claramente se ha incorporado, lo que es la vacunación del adulto, que es la vacuna del neumococo, del herpes zóster, pues bueno, ahí sí que parece que tenemos todos claro cómo bueno, no afecta a los niños y sin embargo cómo sí que es una enfermedad que bueno, pues tanto en cuanto a incidencia con hospitalización como en cuanto a esa complicación tan frecuente del herpes zóster, la neuralgia posherpética, pues evidentemente pues va aumentando con la edad y especialmente a partir de los 50 años. Y por eso, bueno, pues parece que sí que hay una carga de enfermedad que bueno, pues impacta más allá de la edad infantil. No haber sido vacunado en la infancia, es verdad que esto, bueno, pues yo creo que todos tenemos la sensación de cuando ves sobre todo yo muchas veces lo aplico al mundo de los viajeros, cuando te vienen viajeros ya, bueno, pues de la edad media de la vida, no, mi madre me ha dicho que me ha vacunado de todo y yo siempre le digo, no, y tu madre te habrá dicho la verdad, pero el todo va cambiando con los años y el todo de cada uno de nosotros es distinto porque los calendarios vacunales, y ayer los puso Mara la primera, bueno, pues cómo habían ido evolucionando y cómo de esos primeros calendarios de vacunación del año 75-77 que incluían vacunas frente a 7 enfermedades, pues como ahora vacunamos, pongo 15 más 1, porque en a lo largo de toda la vida no está la inmunización con el nirsevimab, que sería la protección frente a una 16ª enfermedad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es verdad que podemos tener personas que han sido bien vacunadas, pero bien vacunadas en función del momento, bueno, pues en que nacieron o en el que se vieron pues beneficiados por los calendarios de vacunación. Y por tanto, bueno, pues no todo el mundo ha sido debidamente pues vacunado en la infancia y esta es una infografía, bueno, pues un poco antigua porque yo creo que el impacto de la pandemia pues ha mantenido a muchas de las informaciones que antes se actualizaban continuamente, pues ahora un poco en stand-by. Pero es una infografía del ECDC de lo que pasó en las últimas temporadas con el sarampión antes de la emergencia de la pandemia, ¿no? Y entonces, cómo realmente, bueno, pues desde el año 2016, que tuvimos una situación en Europa, afortunadamente en España no lo repercutió mucho, pero de un aumento claro de incidencia de sarampión, pues como veis, según los años, entre un 34 y un 56% de los casos de sarampión no han sido en niños, que parece que siempre lo incluimos como de las enfermedades propias de la infancia, sino, bueno, pues ya en personas, en adolescentes y en adultos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no solo es que no hayamos tenido las vacunas o no las hayamos tenido disponibles o no las hayamos puesto, sino que efectivamente eso se refleja en lo que es la incidencia de la enfermedad. Bueno, la disponibilidad de nuevas vacunas un poco en relación con lo que hemos visto y bueno, pues realmente también nos lo han estado comentando y ahora mismo lo comenta Federico, ¿no? Quiere decir que bueno, pues habrá niños que hace 10 años diremos, bueno, pues están vacunados del meningococo, sí, pero a lo mejor no del B porque no estaba en el calendario vacunal o a lo mejor desde luego pues no habrán podido estar vacunados con la vacuna pentavalente porque no ha sido, o la de los 5 serogrupos, porque no ha estado disponible, ¿no? Con lo cual a veces incluso sí que hay personas que te refieren a estar vacunados, dicen, no, yo mi madre me ha dicho, uno de 40 años, que me vacunó de la varicela cuando yo era pequeño. No, a ver, tú de pequeño pasaste la varicela o no pasaste la varicela, pero tu madre, aun con su mejor voluntad, pues no te puedo vacunar de la varicela porque en ese momento la vacuna no estaba disponible. Me perdonáis si en esto de las vacunas me refiero a las madres, pero no es feminismo, es la realidad. Quiero decir que normalmente, no digo que no haya algún padre preocupado de la vacunación de sus hijos, pero las que han llevado a los niños a vacunar y las que saben sobre todo dónde están las cartillas de vacunación son las madres y por eso siempre, bueno, pues se me van estas frases, ¿no? La necesidad de dosis periódicas de recuerdo, quiere decir que habéis visto cómo esas 2 columnas de a lo largo de toda la vida de la edad
adolescente y adulta, pues 2 de ellas son un poco pues correcciones de calendario, pero no tanto dosis de recuerdo, porque sí que manteníamos tradicionalmente el tema de las dosis de recuerdo del tétanos, primero cada 5 años, luego cada 10 años, y luego, bueno, es verdad que la gente dice, no, ya es que hasta los 60, 65 años no hay que vacunarse. Bueno, la letra pequeña lo que dice es que no hay que vacunarse si te has puesto las 5 dosis de vacunas en la infancia, lo que pasa es que a lo mejor no te las has puesto. Y hay calendarios, que por eso lo pongo, bueno, como por ejemplo el de Cataluña, que sí que mantienen una dosis de recuerdo de calendario de recuerdo de tétanos difteria, pues a los 45 años. Y el CDC, que sigue recomendando la vacunación frente a tétanos difteria, pues cada 10 años, ¿no? Y bueno, pues quiere decir que podemos vernos un poco en la necesidad de reevaluar la necesidad de esas dosis adicionales. De todo esto, bueno, pues en esa última columna ya mencionábamos las vacunas especialmente indicadas en el adulto, pues la gripe, el neumococo, el herpes zóster, ahora la vacuna del COVID. Los viajes internacionales son otra buena razón para vacunar al adulto y sobre todo pueden ser un buen momento para hacer esa revisión del calendario y administrar las vacunas que puedan estar indicadas más allá de los viajes. Es verdad que cuando el viajero nos consulta siempre viene, bueno, pues pensando en vacunas exóticas que puede recibir, ¿no? Igual ya me lo habéis oído porque siempre digo que el viajero, sobre todo si se va a Japón, se quiere poner la encefalitis japonesa, ¿no? Y entonces le resulta como pues bastante vulgar que tú lo que le recomiendes a lo mejor pues una dosis de recuerdo de tétanos difteria, pero a lo mejor eso es lo que tienes que hacer, o a lo mejor lo que le tienes que hacer es una corrección de calendario porque ni ha pasado el sarampión ni está vacunado de la triple vírica y a lo mejor es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, aunque es verdad que entre los objetivos de vacunación del viajero, como no podía ser de otra manera, pues está el administrar las vacunas que puedan ser recomendadas por el viaje en función pues, de todos estos ítems que veis en la pantalla, pues dónde viaja, qué va a hacer, cuánto tiempo va a estar, con qué antelación nos consulta, pues no nos tenemos que olvidar que el primer objetivo de la vacunación del viajero sería actualizar esas vacunas rutinarias y como vacunas rutinarias entendemos pues todas aquellas que están incluidas pues en el calendario de vacunación ahora mismo de a lo largo de toda la vida, ¿no? Los grupos de riesgo, se ha hablado también mucho estos días, ayer habló por la tarde, bueno, pues la doctora Giltrim, de bueno, pues la vacunación de los pacientes inmunocomprometidos, continuamente nos sale el tema de la vacunación de los grupos de riesgo y es verdad que ahora, bueno, pues es algo de lo que cada vez también somos más conscientes, tanto los profesionales como quizás los propios pacientes, uno de los beneficios, por decirlo de alguna manera, del COVID es que ha hecho emerger el concepto de vulnerabilidad y sobre todo la conciencia de vulnerabilidad de muchos pacientes. Y bueno, pues hay patologías, hay tratamientos que condicionan un mayor riesgo de infección. Ahora mismo Federico también nos ponía, bueno, pues qué circunstancias pues hacen especialmente indicadas la vacuna o la vacunación frente al meningococo. Hay estilos de vida, está el tema de la ocupación y esto no es algo nuevo, quiere decir que ya está la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 y el Real Decreto del 97, bueno, pues en relación con la protección o la prevención de la exposición a agentes biológicos, en el cual se especifica que cuando exista riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario y bueno, por agentes biológicos frente a los que existen vacunas, el empresario deberá ofrecer dicha vacunación. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en los hospitales todos los años con la gripe. O sea, aparte de estar convencidos de la necesidad de que los profesionales sanitarios se vacunen, digamos que el empresario, en este caso el gerente del hospital o del centro sanitario en el que cada uno trabajemos, tiene obligación legal de ofrecernos las vacunas y bueno, pues realmente hay que ser consciente también de que bueno, pues todos tenemos este tipo de responsabilidades. La inmunidad de grupo yo creo que es un concepto que todos conocemos de toda la vida, pero también bueno, pues ha emergido con fuerza ya un poco en la población general y en el lenguaje coloquial de casi todos el tema este de la inmunidad de grupo y de rebaño, pero realmente la inmunidad de grupo no se consigue con varitas mágicas y todos sabemos que es necesaria una proporción crítica de inmunes y esa proporción crítica de inmunes hace que no nos podamos dejar a nadie atrás. Es decir, que esto, por ejemplo, en el caso de la triple vírica es necesaria una cobertura mínima del 95% en cada una de las 2 dosis de vacunación que están en el calendario de vacunación. O sea, que exige un esfuerzo importante porque si no, bueno, pues no alcanzaremos esa proporción crítica y por tanto no estaremos bueno, pues beneficiándonos o pudiéndonos beneficiar de esta inmunidad de grupo. Y es verdad que luego en la población, por mucho que queramos, siempre hay grupos que por edad, por circunstancias, por patologías, por tratamientos, pues a lo mejor no pueden recibir todas las vacunas que son necesarias para protegerle o que bueno, debemos recibir los demás pues, para contribuir, como digo, a esa inmunidad de grupo. Y de hecho, bueno, pues la OMS, uno de los lemas que eligió en una de estas semanas de inmunización, pues hace 3 o 4 años, era el tema de que protegidos colectivamente es cuando las vacunas funcionan.
El envejecimiento de la población, la inmunosenescencia, yo creo que también hablamos cada vez más de este concepto, pero bueno, yo creo que estas son las pirámides de población y las proyecciones para los próximos años en España. Es verdad que bueno, pues yo creo que tenemos que felicitarnos de tener las esperanzas de vida que tenemos, o sea, una de las mayores esperanzas de vida del mundo, tanto en hombres como en mujeres, pero esto unido bueno, pues a las tasas de natalidad que tenemos actualmente hace pues, que tengamos estas pirámides de población y que tengamos estos porcentajes de población no solo mayor de 65 años, sino mayor de 80 años, que bueno, pues dice mucho de nosotros como sociedad y como pues el bienestar o los alcances que hemos conseguido, pero bueno, tenemos que reenfocar también nuestras medidas de prevención pues, para llegar a proporcionar la mejor protección posible pues, a estos porcentajes importantes de población mayor de 65 y, como digo, sobre todo de 80 años. Porque ya no es solo que con el envejecimiento tengamos el tema de la inmunosenescencia, y no voy a hablar mucho de inmunidad porque estando el doctor Gómez Rial, bueno, pues lo más que puedo decir son burraditas y que luego me tenga que corregir, entonces voy a ir muy a lo básico, pero ya no solo es ese envejecimiento del sistema inmunitario que condiciona un mayor riesgo de infecciones, entre otras cosas, y también una mayor probabilidad de que respondamos peor a las vacunas, sino que con el envejecimiento lo que vamos también es acumulando comorbilidades que a su vez también condicionan un mayor riesgo de infecciones, y ya nos lo contaba también anoche la doctora Gildrim, pues muchas veces con esas patologías de base no solo tenemos mayor riesgo de infecciones, sino mayor riesgo de infección grave y bueno, pues un desenlace fatal, ¿no? Con lo cual, la prevención de infecciones en los mayores, bueno, pues tiene realmente un claro beneficio y una clara indicación, ¿no? Bueno, ya decía, el tema de los cambios que la inmunosenescencia provoca en el sistema inmunitario y que realmente lo que nos obligaría no solo es a indicar vacunas, a poner ahí una columna estupenda de vacunaciones cada vez más completa en el grupo de los mayores de 65 años, sino a lo mejor a desarrollar o a pensar estrategias específicas de vacunación y también a desarrollar vacunas específicas para estas edades avanzadas, precisamente bueno, pues para poder superar las limitaciones en la respuesta inmune que van a tener bueno, pues por las propias condiciones de su sistema inmunitario. Y ya termino con este listado, no penséis que me voy a ir a una enumeración mucho más larga, termino con la 10ª. La resistencia antimicrobiana, que decir que sabéis que también es uno de los grandes problemas que nos acucian no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, pues las vacunas realmente si impactan sobre la incidencia de infecciones, reducimos la carga de infección y por tanto reducimos por los tratamientos, tanto necesarios como muchas veces innecesarios, puesto que a lo mejor pues, tratamos también con antibióticos muchas infecciones que no los necesitarían, pues realmente esta reducción de la incidencia de las infecciones que conseguimos con las vacunas, pues también nos puede ayudar a conseguir el objetivo de contener el tema del avance de las resistencias antibióticas. Y lo cierto es que, bueno, pues no sé si se ven. Sí, sé que no se ven muy bien, iba a decir no sé si se ven muy bien, no se ven muy bien, pero bueno, hay una amplia cartera de vacunas en desarrollo frente a distintos microorganismos de los que bueno, pues podrían impactar claramente en el tema de la contención de la resistencia antibiótica, pero no nos tenemos que olvidar que ya hay 2 vacunas, tanto la vacuna frente al Haemophilus influenzae como la vacuna frente al neumococo, que entrarían dentro de este grupo, que las tenemos disponibles desde hace años y que las tenemos que utilizar, e incluso la vacuna frente a la Salmonella typhi, que es verdad que no es un problema en nuestro medio, pero que sí que la contemplamos, pues sobre todo en viajeros pues a muchos países en desarrollo, pero específicamente bueno, pues en el tema del sudeste asiático, que sí que circulan bueno, pues, cepas ya pues, resistentes e incluso multiresistentes e incluso de estas de X resistencia que son resistentes a todos. Con lo cual, bueno, pues probablemente sea también algo esperanzador que, bueno, pues espero que en breve, porque como veis hay vacunas que están ya en fase 3 y próximas a la comercialización, pues también se incorporen a nuestra cartera de vacunas y nos ayuden en la prevención de infecciones. Y de hecho, bueno, pues el Instituto de Salud Carlos III participa en un proyecto europeo, bueno, pues sobre la predicción del impacto, y aquí ya hablan tanto de vacunas como de anticuerpos monoclonales, pues como os decía, un poco en esta contención o en este gran problema que tenemos de la resistencia antibiótica. Y os decía que, bueno, íbamos a justificar y vamos a ver cómo estábamos. Bueno, pues como estábamos, el SIVAMIN, que bueno, es el Sistema de Información de Vacunaciones y Inmunizaciones del Ministerio de Sanidad, pues ya sabéis que nos da datos de coberturas de vacunas, pero bueno, incluye hasta 23 definiciones de los indicadores que luego nos va a dar, y de estas definiciones, 13 son de la infancia, se refieren bueno, pues a coberturas de la infancia, 4 a coberturas del adolescente y 6 a coberturas de adultos. Pero de las 6 de adultos, 5 son de gripe. Y una es de la TDPA en embarazadas. O sea, que realmente de cómo andamos en otras vacunas, por ejemplo, el neumococo, que llevamos años vacunando a los mayores de 60, 65 años frente al neumococo, pues no tenemos coberturas oficiales más allá de las que pueda tener las diferentes comunidades autónomas. Pero no solo esto, sino que, bueno, pues recientemente
se ha publicado este documento de objetivos de los programas de vacunación, se ha publicado en el julio del 2023, pero con la intención de que sean pues ya objetivos medibles para el 2025. Ahí ampliamos a 31 objetivos, 16 siguen siendo en la infancia, 3 perdemos adolescentes aquí en el camino porque perdemos pues el tema del meningo tetravalente, hay algunos que ahí bailan, y sí que ampliamos a 12 de adultos, pero pues igual 4 son de gripe, 2 de neumococo, 3 de herpes zóster. Aquí ya sí que empiezan un poco pues a haber coberturas no solo por edades, sino por grupos de edad de mayores de 60, mayores de 70, o sea que pues esperemos que pues de aquí al año 2025 y con estos nuevos sistemas de registro que ayer también comentaba Jaime, pues podamos saber mejor dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos, difícilmente podremos pues mejorar y ver hacia dónde vamos, ¿no? Y ya no solo es pues que midamos más o mejor lo que hacemos en la infancia, sino que pues un poco esto también nos puede dar una idea de cómo vamos de coberturas, y es verdad que siempre decimos que en España tenemos unas coberturas excelentes de vacunación, y eso es cierto en el primer año de vida, pero incluso en el primer año de vida igual tampoco se ve muy bien, pero por eso he marcado con asterisco lo que son las 2 primeras dosis de los 2-4 meses y lo que es ya la dosis de los 11 meses, ¿no? Y veis cómo en lo poco ya vamos cayendo. Quiero decir que, de hecho, en esas primeras dosis de los 2-4 meses que hacen el indicador conjunto, tenemos unas coberturas prácticamente del 98%, y luego pues perdemos 4,5 puntos, 5 ahí en cuestión de meses, ¿no? Pero cuando nos vamos a los adolescentes, pues ahí ya no solo es que caigamos 4 o 5 puntos, sino que bajamos incluso hasta el 80%, y el 80% es en la segunda dosis del papiloma. Pero es verdad que no se ven a lo mejor bien los datos de la triple vírica, pero sí que en la primera dosis de triple vírica pasamos el 90%, es que tampoco os creáis que yo ya con mi vista, esta es la primera dosis de triple vírica, que sí que pasamos el 95%, pero ya en la segunda dosis de triple vírica nos quedamos por debajo de ese 95% que os decía que es fundamental para pues que realmente podamos garantizar que estamos dentro de lo que pues podemos considerar inmunidad de grupo. Y si nos vamos a los adultos, pues ya os decía que realmente al final lo que nos centramos es en la gripe, ¿no? Tenemos el caso, pues la TDPA, que es excelente, y conseguimos la vacunación de la TDPA en embarazadas, pues tenemos unas coberturas que superan el 85%, cosa que sin embargo, pues ya luego si nos vamos a la gripe en embarazadas, que es esta columna, pues nos quedamos un poco más del 50%, pero os he resaltado lo que es los grupos por edad, ¿no? El personal sanitario nos quedamos en un 50%, muy lamentable, muy lejos de ese 75% que sería el objetivo. Pero para que veáis en la edad, este es el grupo de 60 a 64 años, que es verdad que hasta ahora no todas las comunidades vacunaban de gripe a partir de los 60 años, pero no llegamos ni al 40%. Y luego realmente es la edad, pero el avance de la edad lo que va consiguiendo mejores coberturas. O sea, en el grupo de 65 a 74 años, pues nos quedamos aquí en torno al 64%, y no es hasta los de mayores de 65 cuando llegamos al 77%. Con lo cual, pues yo creo que tenemos amplio margen de mejora en lo que son las coberturas de vacunación. Como veis, en la gripe, que es una vacuna que llevamos trabajando años, y se supone que llevamos trabajando años en la concienciación de la vacunación de las personas mayores. ¿Y por qué estas coberturas bajas o más bajas, mucho más bajas que las de los niños? Pues por la percepción limitada del riesgo de enfermedad, porque es verdad que muchas veces la vacunación se empieza planteando como selectiva de grupos de riesgo, y cuando nadie está en los grupos de riesgo quiere estarlo, pero cuando está no se quiere considerar. Ahí esto del grupo de riesgo siempre genera como muchas dudas existenciales, dudas sobre la seguridad y efectividad de las vacunas, que es verdad que aparece siempre en todas las motivaciones, y yo digo, a ver, somos un poco falsos, porque realmente estamos hablando de coberturas bajas de vacunación en adultos y coberturas bajas de vacunación en niños que no van por su cuenta y riesgo a vacunarse. O sea, son niños que los llevan los adultos a vacunar. Con lo cual es un poco curioso que los adultos no duden de la seguridad y efectividad de las vacunas en los niños más pequeñitos, que sería lo más vulnerable y lo que más penita te da, y sin embargo aleguemos esas dudas para vacunarnos nosotros mismos cuando realmente son pues las mismas vacunas en muchas ocasiones. Y quizás lo que sí que está claro es que falta estructura organizada y falta concienciación, porque claro, muchas veces el adulto no sabe que se tiene que vacunar, porque hemos estado años y años insistiendo en el tema de la vacunación infantil y en el tema de la vacunación de los mayores, pero no, pues parece que si estás en esas edades intermedias de la vida el tema no va contigo, pero lo que es mucho peor y es que los profesionales sanitarios pues muchas veces tampoco son conscientes de la necesidad o la importancia de vacunar a los adultos. Y aquí pongo barreras del sistema, porque ayer cuando la doctora Vázquez decía que había fallado en el caso de Carlos, y ninguno dijimos los sanitarios, dijimos no, el sistema. Bueno, pues yo aquí que tenía puesto barreras de los profesionales, digo pues barreras del sistema, ¿no? Pero luego, ¿quién es el sistema? Pues el sistema somos todos y el sistema somos nosotros, ¿no?
Y entonces luego es verdad que alegamos pues falta de tiempo, es verdad que tenemos una concepción de la asistencia sanitaria absolutamente centrada en la asistencia y no tanto en la prevención. Dudamos sobre las recomendaciones vacunales, porque es verdad que durante muchos años pues el tema de la vacunación del adulto no solo no ha existido en los calendarios, sino tampoco en las recomendaciones oficiales. Teníamos un documento del año 2004 que bueno, pues ha tardado en actualizarse 14 años, pero bueno, yo creo que ahora desde el año 2018 tenemos documentos y recomendaciones mucho más robustas. Es verdad que quizás también sería deseable que estas recomendaciones se actualizaran con más frecuencia, pero bueno, pues en el documento o en el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida, luego a los pies de página pues vienen indicaciones y por tanto yo creo que el tema de las dudas tampoco lo podemos ir alegando, porque además es verdad que ya no hablo de las diferentes comunidades autónomas, sino que también la página web del Ministerio, bueno, pues cada vez es más completa y dispone de todos estos documentos que estamos comentando, ¿no? Pero bueno, también ayer se hablaba de la confianza, ¿no? Y al final, bueno, pues esto sí que ya serían barreras del paciente, pero bueno, a veces eso, la confianza la tenemos que transmitir nosotros, ¿no? Como decía, pues dudas en esta efectividad y seguridad, bueno, pues a veces tenemos que ser conscientes de manejarlo. Es verdad que, bueno, pues el tema de las conspiraciones y el poder negativo de la industria farmacéutica, pues cada vez tiene también como más predicamento en determinados grupos. Motivaciones de la autoridad sanitaria en la toma de decisiones, pues a veces es verdad que no se transmiten adecuadamente el porqué estas demoras entre las recomendaciones de las sociedades científicas y las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Yo creo que a veces habría que ser también más transparente y más sincero a la hora de reconocerlas. Y luego, bueno, pues muchas veces nuestra propia competencia, que a lo mejor si no nos sentimos seguros, no tenemos tiempo y no tal, bueno, pues pasamos del tema de las vacunas de puntillas, puesto que tampoco la persona o el paciente pues nos lo reclama. 2 diapositivas sobre cómo andamos de confianza. Bueno, pues sabéis que todos los años también, o casi todos los años, la Unión Europea publica estos documentos sobre el estado de la confianza en la vacuna en la Unión. Y entonces, bueno, pues España, dices, pues ¿cómo estamos? Pues a nivel de población general, España está en el 2.º puesto, o sea que, bueno, no podemos quejarnos, ¿no? Pero si lo vemos luego ya un poquito más desagregadamente, vemos que gran parte de esa confianza la tenemos a expensas del grupo de los de 65 o más años, pero que, bueno, pues los grupos que vienen detrás, de los 18 a los 34 años, ya no confían tanto, con lo cual, es decir, que estos jóvenes, adultos jóvenes de 18 a 34 años son nuestros adultos menos jóvenes del mañana y tendremos que empezar a saber que, bueno, pues que realmente estos son los padres de los niños de hoy y serán los adultos que mañana se tengan que vacunar, con lo cual tenemos que ver los datos también un poco más desagregados. ¿Y qué pasa con los profesionales? Pues estamos en el 5.º puesto, o sea, parece mentira que crea la población más en las vacunas que los propios profesionales sanitarios, pero según los rankings pues es lo que tienen. Es maravilloso porque cuando le preguntan, ¿confía el profesional sanitario? Bueno, confiamos en todo. Recomendaríamos todo a nuestros pacientes, la triple vírica, la gripe, el HPV, el COVID, pero si vemos luego lo que ha pasado en los últimos 2 años, hombre, pues seguimos recomendándolo mucho, pero para todas las vacunas ha bajado el porcentaje de profesionales que recomendarían todas. La triple vírica, la gripe, el papiloma y el COVID. Es decir, no parece nada significativo, pero bueno, habrá que ver si es una cosa puntual o es algo que, bueno, pues nos tenemos que empezar también a hacer mirar, ¿no? Porque el COVID, que tuvo ese momento de efusión y de creencia generalizada en las vacunas, pues luego, bueno, pues ha tenido también un poco este impacto negativo. Y lo cierto es que también se comentó ayer, la OMS incluye el tema de la desconfianza en las vacunas como una de las 10 principales amenazas a la salud en el año 2019 e insiste, bueno, pues en el papel clave que tienen los profesionales de la salud pues para mantener esta confianza. Y este es un artículo recientemente publicado que hace referencia, bueno, pues a la importancia de la vacunación del profesional sanitario en los pacientes de riesgo, pero vamos, que considero que es absolutamente extrapolable a lo que es la vacunación del adulto. O sea, insisto, el adulto muchas veces desconoce que se tiene que vacunar, con lo cual si el profesional sanitario no encuentra el momento de recomendárselo, pues realmente pues no se va a vacunar porque no quiera vacunarse o porque sea antivacunas, como decía ayer la doctora Vázquez, sino porque realmente, bueno, pues por desconocimiento y porque nadie se lo ha dicho. Y por tanto, los profesionales somos claros, tenemos que ser proactivos, tenemos que tener el conocimiento y tenemos, que también insistía ella, y bueno, pues yo tenía la diapositiva hecha, pero me encanta esto de incidir en el tema de la comunicación efectiva. Muchas veces, por las prisas o por las no prisas, lo que tenemos es como un discurso tipo, ¿no? Y ante cualquier vacuna, ante una vacuna que le vamos a administrar a un paciente, le decimos lo mismo, mire, esto se lo tiene que poner por esto, le va a pasar esto, y ya está. No, al final a cada paciente le preocupa una cosa y tendríamos que tener ese tiempo para decirle, mire, le tendríamos que vacunar de esto, usted
usted lo ha entendido, tiene dudas, qué es lo que le preocupa, porque realmente cuando hacemos ese ejercicio vemos que es que les preocupan las cosas más peregrinas y generalmente ninguna de las cosas a las que nosotros, sin que nadie nos lo pregunte, les hemos dado respuesta, ¿no? Con lo cual se van con sus dudas y con un montón de información adicional que a lo mejor lo único que hace es aumentar más sus dudas, ¿no? Y luego, por supuesto, es verdad que a veces nosotros, como hablamos entre nosotros, nos entendemos y no lo notamos, pero de verdad tenemos un lenguaje un poco imposible, ¿no? Y hemos pasado de meter latinajos a meter anglicismos, ¿no? Y al paciente muchas veces es que lo dejamos, bueno, a lo mejor yo estoy condicionada porque, bueno, en el 12 de octubre atendemos, bueno, pues a lo mejor a un segmento de población en su amplia mayoría, pues a lo mejor de un nivel socioeconómico más bajo y realmente, bueno, pues si les hablamos muy técnicamente, los dejamos igual o peor, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo creo que tenemos que adoptar, no solo, bueno, pues preocuparnos de las dudas del paciente, sino adoptar un lenguaje que el paciente pueda entender. Y todo esto no lo podemos hacer sin una formación y información adecuada de los profesionales sanitarios y por eso yo creo que esto también es un punto crítico. Lo comentaba también la doctora Yildirim, el tema de la complacencia. Bueno, si no vemos las enfermedades, bueno, pues creemos que no nos tenemos que vacunar y bueno, pues eso también es un esfuerzo de comunicación y transmisión de información que tenemos que hacer. Y luego la conveniencia, es verdad que la accesibilidad, pues también tenemos la sensación que vacunamos en todas partes, pero bueno, también estamos hablando de cambiar la vacunación del niño que tiene una consulta de niño sano al adulto que además a lo mejor está trabajando, tiene otros condicionantes de horario. Sí, me quedan 2 minutos. Y tendríamos que a lo mejor ser más flexibles o pensar en estrategias, bueno, pues para facilitar. Cuando el tema de la vacunación del COVID, en Madrid el Zendal hubo una temporada que estuvo abierto por la noche y al principio dijimos, ¿y quién va a ir por la noche? Pues administraron miles y miles de dosis en horario nocturno, porque incluso a la gente joven le parecía como de lo más divertido pues irse a vacunar después de estar toda la noche de fiesta, ¿no? O sea, entraba dentro del plan. Bueno, pues a lo mejor sin llegar a esos extremos, pero tenemos que bueno, pues ver también un poco, adaptarnos a las necesidades. Y bueno, ya no solo se ha levantado el doctor Juanes, sino que me han apagado la pantalla. No me parece justo, pero bueno, ahora ya sí que voy terminando. Bueno, hay un artículo que lo que pasa es que se publicó, bueno, pues en el año 2020, en el mogollón de la pandemia, yo creo que pasa desapercibido de lo que es el coste de la vacunación a lo largo de toda la vida y realmente, bueno, pues es verdad que dentro de que tenga unos precios que haya que revisar o unos costes que ahora mismo haya que revisar por la inclusión de nuevas vacunas, pues yo creo que la conclusión sigue siendo válida de que es útil y es rentable y que hay que reforzar la evaluación de los programas de vacunación. Y ahora ya sí que 4 diapositivas. Hablamos de vacunar a lo largo de toda la vida, pero bueno, sabéis que tenemos esta Agenda de Inmunización 2030, que no solo es que haya que vacunar a todas las edades, sino a todas las personas y en todas partes, y con lo cual realmente, bueno, pues también ayer se comentó, yo creo que un poco la importancia no solo de que nos miremos a nosotros mismos y cómo estamos, sino que realmente, bueno, pues veamos el beneficio de la vacunación que puede tener en todos los países del mundo. Porque, bueno, pues las vacunas en sus diferentes puntos contribuyen, o las contribuciones de la inmunización contribuyen a alcanzar 14 de los 17 objetivos de desarrollo del milenio, sostenible del milenio, y esta, bueno, que es pues también un artículo publicado en marzo de este año, pues veis cómo con un uso adecuado de las vacunas, pues en muchos de los países de medios y bajos ingresos no solo conseguirían alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible antes, sino con un mejor cumplimiento o sea, con mucho más robustamente. O sea, se alcanzan los objetivos de desarrollo del milenio antes y mejor, ¿no? Por tanto, bueno, pues ya sí que no me voy a enrollar. Tenemos que ser conscientes de las recomendaciones, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprovechar en el caso de los adultos y los pacientes de riesgo cualquier contacto con el sistema sanitario para revisar las indicaciones que tienen, no tener miedo a la coadministración, que también es algo que pesa mucho en la vacunación del adolescente y el adulto. A los niños les administramos 4 dosis, 4 tipos de vacunas simultáneamente en 2 mínimos litos y nadie se lo plantea, y a los adultos siempre es como les vamos a poner 2 vacunas en el mismo brazo. La vacunación no termina en la infancia, hay que promover la vacunación y yo ya ahora diría la inmunización, puesto que realmente, bueno, pues ahora ya no solo tenemos vacunas, tenemos anticuerpos monoclonales y por tanto tenemos pues nuevos elementos incorporados a este calendario de inmunización a lo largo de toda la vida como parte de un estilo de vida saludable en todas las etapas de la vida, pero es fundamental formar a los profesionales, educar para que ellos realmente, bueno, pues puedan hacer esta labor de educación y promoción de las vacunas, porque mejorar la adherencia de las recomendaciones a las recomendaciones de vacunación de las personas a las que atendemos en las consultas, pues no solo es un estándar de calidad, sino que contribuye claramente a la seguridad de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.
Según me han indicado, en principio debo agradecer a los ponentes, sus ponencias, que han sido excelentes, yo he aprendido mucho. Y en segundo lugar, tenemos bastante tiempo para una pregunta. Bueno, un poco más. Sí, bueno, el que no quiera café, seguimos hablando. Está ahí. Sorry. Sí, felicidades por la mesa. Quería hacer una pregunta a Jaime en relación a la vacunación antigripal. Es un dato que me sorprende, pero me alegra, y es que siempre habíamos dicho que las vacunas eran menos eficaces en los niños que en los adultos, pero en distintos entornos los datos de efectividad de la vacuna antigripal, has presentado los del hemisferio sur ya recientes, la efectividad en niños 70%, efectividad en adultos 50%, los datos de Europa del año pasado también, los datos de Reino Unido también. ¿A qué se debe que la efectividad en niños sea mayor a la esperada por la eficacia teórica más baja que podíamos estipular las vacunas antigripales? Y una cosa añadida a esta pregunta, yo sé que ahora nos tenemos que concentrar en la vacunación y hacerlo muy bien las coberturas menores de 5 años, pero la cohorte de 5 a 10 años, o hasta 14 incluso, tienen la misma carga de enfermedad que los menores de 5, y los datos de impacto del beneficio comunitario de la vacunación antigripal, Japón, en Reino Unido, están hechos en cohortes de 4 a 11 o de menores de 14. Sé que ahora nos tenemos que concentrar en la vacunación de menores de 5, pero ¿está en la mente de nuestros gestores avanzar a una vacunación universal en ese rango superior para beneficio directo, pues un grupo etario de alta carga, y para mejorar el beneficio indirecto? Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero, de la primera parte, yo creo que en buena parte los datos que teníamos de eficacia de hace años y los datos de efectividad que teníamos en población infantil estaban peor estudiados y menos estudiados que los de la población adulta, y además partían de momentos en los que no había vacunación universal infantil de forma general. Con lo cual, cuando se reformularon las vacunas a tetravalentes y se empezaron a hacer estudios de eficacia, los datos de eficacia, a mí me sorprendieron los primeros cuando se fueron publicados porque eran altos para lo que esperábamos, ¿no? Y efectivamente después de esos datos de eficacia, se ha ido corroborando cada año que los datos de efectividad están en el rango alto, mucho más altos que los datos de efectividad en la población mayor. Y ahí una de las posibles teorías que es por qué esa efectividad o esa eficacia es mayor en niños que en población adulta es por lo que comparamos, ¿no? O sea, un niño ha podido pasar una gripe, ha podido vacunarse una vez, pero tiene una historia de relación con el virus muy corta en el tiempo y ha tenido pocas interacciones tanto con las vacunas como con el virus. Mientras que un adulto mayor ha tenido decenas de relaciones con el virus y a veces decenas de vacunas. Con lo cual nos pasaría un poco lo que se ha observado en el COVID, ¿no? El COVID, las primeras veces que hemos vacunado, las eficacias y las efectividades eran del 90 y pico %. ¿Por qué? Porque comparábamos a población totalmente naive con población que recibía una protección. Mientras que, y eso sería lo que nos pasaría, y ahora lo que vemos en el COVID es efectividades del 50, del 40, del 60. ¿Por qué? Porque comparamos población que recibe una dosis extra con población que ya ha tenido relación con el virus y que ya ha sido vacunada. O sea, es decir, es una mejora añadida, pero ya tienes tu sistema inmune y ya tu sistema inmune se ha relacionado con el virus y con las vacunas. Y yo creo que es un poco eso lo que ocurre y esto es algo de leído, pero algo también de ver lo que ocurre, y es que en población pediátrica no ha habido esa interacción y por lo tanto la vacuna se compara más con naive que en la población de 60, 70, 80 años que ya tienen mucha experiencia. Respecto a la otra pregunta, vamos a ver, las recomendaciones universales que hay son las de menores de 5 años, las que más beneficio vamos a tener en la población pediátrica por carga de enfermedades, cuanto más, no grupos de riesgo, cuanto más pequeño es el niño, más carga de enfermedad hay, ¿no? Ahí la clave es que, por ejemplo, no he hablado de embarazada, pero realmente la estrategia de vacunar embarazada es clave porque al final los menores de 6 meses son los que tienen una incidencia de hospitalización mayor.
Los datos de impacto son interesantes, pero siempre tenemos que condicionarlos a la vacunación, o sea, al beneficio individual de la vacunación, ¿no? Con lo cual, en mente puede estar, pero sí que es verdad que no es una cuestión ahora mismo que esté planteada para hacerla de forma inmediata. Yo creo que hay que ver cuál es la cobertura. Según nos comunican y con mucho dolor de corazón, pero tenemos que ir a tomar café. Muchas gracias. Lo siento. Bueno, hacemos una pausa y a las 11 retomamos la jornada.